Perdón. ¿Ya? Entonces, estos días, ¿qué hemos estado revisando? Bueno, empezamos a hablar de funciones en los números reales, que es el tema que realmente nos interesa sobre las funciones. Ya vimos el caso abstracto, ahora nos interesa el caso de los números reales. Bueno, estuvimos viendo acerca de cómo calcular el dominio el día miércoles, estuvimos viendo los dominios, y ayer comenzamos a hablar del rango, de cómo calcular el rango de una función y cómo calcular el rango si es una función a trozos, y ajá. Y bueno, es una ayuda muy buena tener una gráfica de la función. ¿Okay? Si tenemos la gráfica de una función, es muy bueno tener para poder determinar cuál es el rango, cuál es el dominio. Sin embargo, el gráfico nunca es suficiente para determinar de verdad cuál es el rango y cuál es el dominio. La forma que hay que hacerlo es analítica. Claro, el gráfico te va a ayudar, pero tú tienes que saberlo de manera analítica cómo encontrarlo. Que eso fue lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Y por último, empezamos a hablar acerca de qué son las funciones inyectivas, periódicas no definí. Ajá, eso lo tengo aquí en la sesión que tuvimos el día de ayer, ustedes. Hablamos de, bueno, qué es una función par, y los pares son las que se reflejan, y vimos que la condición de reflejarse es que f de x igual a menos f, perdón, f de x igual a f de menos x. Y nos dimos cuenta, bueno, ¿por qué las llamamos pares? Mira, que las funciones que tengan exponente par, los polinomios con exponente par, son funciones pares. Entonces, bueno, tiene sentido que se llame una función par. Y cuando se refleja a través del punto, el origen, cuando se refleja a través del origen, vimos que la condición es que f de menos x, porque f valor en menos x, es menos f de x. Eso significa que se refleje a través del origen. Entonces aquí, bueno, es simétrico con respecto al origen. Entonces a esas funciones las llamamos impares. ¿Y por qué? Porque mira que las funciones de las x con potencia impar cumplen esta propiedad. Otra, bueno, es seno de x. Seno de x es una función impar, y algo estuve mencionando que las funciones seno y coseno, cuando estoy en cálculo o algo más avanzado, pues van a ver que el seno y coseno los puedes representar como una serie de potencias, y las potencias de seno siempre son impares, y bueno, como una manera de ver que la función seno es una función impar, es una suma infinita de potencias impares, que me parece algo interesante. Bueno, y luego hablamos de funciones crecientes, qué significa que crezca, qué significa que decrezca, qué significa que sea estrictamente creciente. Por ejemplo, miren, esta función siempre sube, nunca está bajando, siempre sube, es estrictamente creciente. Perdón, estrictamente, ¿por qué dije decreciente? Esta función es estrictamente creciente, pero esta función no es estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque mira que hay un punto donde no crece, sino que está como que tomó un descanso y luego siguió para arriba. Es creciente, pero no es estrictamente creciente, y esta es la manera gráfica de verlo. Y bueno, la definición de estrictamente creciente es similar a la de creciente. Y vimos un pequeño ejercicio que hay funciones que son pares e impares a la vez, y la única manera de que pase eso es que la función sea cero. Y vemos aquí que se resuelve este sistema de ecuaciones, de este sistema de una ecuación, donde la variable es una función. Y bueno, aquí llegamos a que, ¿qué pasó? Se borró el resultado. Pero el resultado es que si la función es par e impar a la vez, pues, pues entonces llegamos a que f de x es igual a 0. Y bueno, y terminamos ayer con un ejercicio de bosquejar una función, hacer el gráfico de una función que cumpla con estas características, ¿no? Y hay infinitas funciones que cumplan esto, pero vamos a dibujar una de ellas. Y bueno, si aquí dicen en el chat que siempre se pierden las clases potentes, pues puedes ir a revisar la grabación, ¿no? No es lo mismo, pero es lo que hay. Ok, bueno, bueno, finalmente esto es lo que habíamos hablado, de encontrar el rango. De hecho, ayer me pasaron un ejercicio interesante que, bueno, no, y se los pasaré después a ustedes con la solución de cómo encontrar el rango cuando hay una restricción del dominio. Pero bueno,
Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy con estudiar un poco más acerca de las características de las funciones. ¿Ok? Vamos a poner... Y de aquí no todavía, acá tampoco, vamos a hablar de este de aquí. Ok, vamos a ver este de aquí. No todo, pero vamos a estudiar unos cuantos de estos. Porque no hay que sacar nada de cuentos, todo es de usar la lógica, por eso me gusta. Vamos a ver el ejercicio C. Dice, todas las funciones pares no son inyectivas. Determine el valor de verdad. ¿Eso es verdadero o es falso? En mi humilde experiencia, verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque para ser par no tiene que reflejarse. Ajá, y entonces, Y si traes una recta y está reflejada, tocarían dos puntos. ajá, ok, Entonces no es inyectiva. así es. Entonces, las funciones pares no son inyectivas. Una manera de, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero la cosa es justificarlo, ¿no? O sea, ¿cómo justificamos esto? Hay muchas maneras. Puedes decir, mira, sea f una función par cualquiera y vemos que no es inyectiva. También podemos decir, bueno, supongamos que tenemos una función inyectiva, o sea, la contrapositiva. ¿Cuál es la contrapositiva de esto? Bueno, o la contrarrecíproca. Toda función inyectiva, toda función inyectiva no es par. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo demostramos esto. Bueno, pues para demostrarlo, pues sea f. Podríamos considerarlo en un intervalo, pero vamos a considerarlo de los reales a los reales. O sea, f una función de los reales a los reales, par. Entonces, ¿qué significa que no sea inyectiva? Bueno, inyectividad, recuerden que es para todo x1, x2. Si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Eso significa que sea inyectiva. Entonces, si yo digo que no es inyectiva, la negación de todo esto, la negación de todo esto es, bueno, existen puntos que cumplen esto, pero no esto. Es decir, hay puntos distintos que tengan la misma imagen. Entonces, si yo digo que no es inyectiva, tengo que dar un ejemplo donde no pase eso. O sea, un ejemplo donde tenga puntos distintos y la misma imagen. Ah, pues mira, tome x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Tenemos que f de 1 es igual a f de menos 1 por ser f par. Por ser f par. Y 1 es distinto de menos 1. Por lo tanto,
Por lo tanto, F no es inyectiva. Dense cuenta que la condición de que no sea inyectiva significa que existan al menos un par de puntos. Aunque hay infinitos. O sea, sabemos que hay muchísimos puntos donde no es inyectiva la función, o sea, donde tienen la misma imagen. No importa, lo que importa es que tienes que dar un ejemplo, al menos un ejemplo, con saber que hay un ejemplo donde no se cumple, pues ya está listo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, veamos otro. Por ejemplo, el D. Existen funciones pares sobreyectivas. Existen funciones pares sobreyectivas. Par es la condición, ¿no? Que se refleja. ¿Y qué significa que sea sobreyectiva? Que el conjunto de llegadas es igual al rango de la función. Ajá. Y entonces, ¿eso será verdadero o falso? Porque piensen en alguna función para. La función cuadrática. Perdón. La función cuadrática, por ejemplo. Ajá, si es cuadrática, pues esa función es sobreyectiva. El problema es que aquí es ambigua esta cosa y no te está diciendo cuál es el conjunto de partida, cuál es el conjunto de llegada. Porque claro, si tú dices, bueno, no, pues si yo restringo el conjunto de llegada a esto, pues sí es sobreyectiva. Pero yo creo que eso no es lo que preguntan, ¿verdad? Porque si restringimos la función que vaya al rango, pues sí va a ser sobreyectiva. Pero entonces vamos a considerar solamente una función que vaya de los reales a los reales. ¿Será posible? ¿Será posible encontrar una función par sobreyectiva de los reales a todos los reales? Tratemos de hacer un dibujo. La función del valor absoluto, ¿cómo era? Aunque creo que es lo mismo. O sea, no, Es parecido, no es algo así. O sea, tampoco no funciona. Bueno, es un poquito mejor, pero no funciona. La mayoría de funciones pares, o por ejemplo la función coseno, pues esa es algo como esto, tampoco es sobreyectiva. Entonces parecería que no, pero tratemos de hacer un dibujo de una función que sí lo sea. Entonces, ¿cuánto tiene que valer f en cero? O sea, f par. Antes de avanzar. Si f es par, ¿cuánto tiene que valer f en cero? Puede valer cualquier cosa en realidad, ¿no? Porque no se tiene que reflejar en ningún lado. Entonces, bueno, por ese lado no hay nada. Y por otro, hay ¿No hay algún tipo de función par que podamos graficar que se extienda hasta el infinito? Sí, de hecho hay, no, bueno, par no, pero el truco que voy a hacer es tratar de hacerlo por tramos. Mira, pongamos el tramo de 0 a 1. Bueno, 0 a cualquier cosa.
Ya vamos a ver a cualquier cosa, digamos A. Entonces, si yo dibujo algo así por aquí, ¿qué tiene que pasar en el intervalo de menos A a 0? Tiene que reflejarse, ¿no? Sí, vamos a ponerlo con otro color. Debería irse así. Entonces, el problema estaría en, bueno, ¿qué hago? ¿Conoceré alguna función? O podría mejor hacer algo, mira, digamos que, porque si es sobreyectiva, bueno, si es sobreyectiva, pues de un lado tiene que llegar a todos los reales, porque no es posible que, por ejemplo, que haga algo como esto, porque luego del otro lado va a ser lo mismo y no va a llegar a todos los reales. Entonces tengo que tener una función que se vaya a todos los reales. Que se vaya a todos los reales solo de un lado. ¿Conocen alguna que haga eso? O sea, no sé si sea par, pero creo que la función tangente, no sé. La función tangente, esa fue mi primera idea, la verdad. Mira, ¿qué hace la función tangente? La función tangente se ve como esto y en pi medios explota y menos pi medios se explota hacia abajo y luego hace algo como esto. Esta función, lastimosamente, Es impar. es impar. Sí, tiene toda la cara impar. Pero, oh, perdón, me confundí. Pero nosotros podríamos arreglar eso. ¿Cómo podríamos arreglarlo? Desplázalo un poquito. Ujú. Si lo desplazamos, pues mira, ahora voy a tener esto. Si lo desplazo, ahora sería de 0 a pi, sería algo como esto. Y así. Ay, ¿qué pasó? Perdón. Entonces, si desplazamos, vamos a tener ahora esto. ¿Eso qué sería? Tangente menos pi medio. Sí, o lo puedes ver también. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Es cotangente? Cotangente, creo que es cotangente, no estoy seguro. Pero bueno, lo podemos ver como un desplazamiento. Sin embargo, aquí hay un problema. Que la función ya no está definida en todos los reales. Porque en los puntos de 0 a pi, pues hay problemas. De 0 a pi, en 0 pi, 2 pi, y en menos pi, y en menos 2 pi. Hay problemas. Que por las asíntotas. Ajá. Entonces, si tú pones pi en la maquinita, pues se rompe. No está definido. De hecho, básicamente es porque tangente seno sobre coseno. Y vemos que coseno se hace 0 cuando pasa esto, y si lo desplazamos, pues se va a hacer 0 cuando pase esto, y entonces eso causa problemas. Entonces, bueno, pues podemos definirlo por tramos, ¿no? Mira, f de x, que sea igual a tangente de x, sería, si vale 0, pues que valga menos pi medio, se vaya menos pi medio, entonces sería tangente menos pi medios, ¿no? Si es Según que el libro, x, perdón, o sea, según lo que dice en el libro, sí. ¿qué dice el libro? Que si el argumento hay uno negativo se mueve a la derecha. Ah, ok, ya bueno, si no hemos hecho eso todavía. No, pensaba que hablabas de algo de tangente o de la solución del ejercicio. Bueno, no, ok, ya vamos a ver por qué pasa eso también. Pero bueno, aquí, ¿en qué caso sería que x valga eso? Si x está en los intervalos, uy, no quería borrar, pero si x está en los intervalos de 0 a pi, de pi a 2pi, de menos pi a 0, de menos 2pi a menos pi, ¿cómo podemos escribir eso? Que x pertenezca al intervalo,
O mejor voy a escribir esto acá. Seleccionar. Ok, si X pertenece al intervalo de n pi a n más 1 por pi. Si X pertenece a intervalo para algún n entero. Entonces, ahí está definido para casi todos los números reales. ¿Quién me falta? Me faltan los puntos de discontinuidad. Ah, pero como se tiene que reflejar, pues le voy a poner el mismo valor a todos, ¿no? Para que para en pi valga lo mismo que menos pi, en 2pi valga lo mismo que menos pi. Entonces voy a decirle, mira, vale, que valga 0 en esos puntos. ¿Por qué? Porque puedes ponerle el número que tú quieras. Puedes ponerle 5, puedes ponerle 80, el número que tú quieras. Yo le voy a poner 0. Si x es igual a n por pi, para algún entero en z. ¿Ok? Esto significa, por si acá, la función va a valer 0 si x es un múltiplo de pi con algún número entero. Y esto significa que x pertenece a este intervalo para algún entero. O lo podrías también poner como equivalentemente, esto lo puedes poner como x es diferente de n pi para n en z. Entonces, esa es una función par. No es par. No es par. ¿Qué estoy haciendo? No es par. Parecía que era par. Ah, no, caramba. Pero puedes tomar el valor absoluto. Y ahí se hace una función par. Porque si le haces, no lo puedes tomar el valor absoluto. Sí, si le tomas el valor absoluto va a ser algo como esto. Pero no sería sobreyectivo. ¿O sí? Entonces no sería sobreyectiva, no. Entonces no funciona esto. Hemos perdido Ya, pero tiempo. antes de continuar, ¿qué significa x distinto a n pi n? O sea, Porque no si son las x enteras. es diferente de n pi para todos los enteros. O sea, que x no es un múltiplo de pi. Ah, ok. De hecho, hay algunos que a mí me gusta esta notación, pero a veces confunde la gente. Que x pertenezca a n por z. ¿Y qué es n por z? Sí. ¿Qué es n por z? Bueno, n por z es el conjunto de todos los n, perdón, pi por z. Me confundí. Sería pi por z, donde pi por n, donde n es un entero. O sea, son los múltiplos de pi. Y también, pues, lo de arriba podrías escribirlo como x no pertenece a pi por z. Es decir, x no es un múltiplo de pi, un múltiplo entero de pi. Bueno, ok, pero parecía que esto iba a funcionar. Entonces podríamos cambiarlo de alguna forma. O sea, porque queremos que ya no vaya así, sino que se vaya así. Entonces podríamos redefinir otra vez la función. Y bueno, por eso esa era mi primera idea. Y ahora como lo comentaste, pues bueno, dije, vamos a explorarla. Pero me doy cuenta que hay una más sencilla. Hay una manera más sencilla de construirla, que esta tal vez no la conozcan todavía, pero por ejemplo, mira, estudiemos la función logaritmo natural. La función logaritmo natural es sobreyectiva, aunque no parezca, eso va a alcanzar a todos los números reales. Ln, logaritmo natural, es sobreyectiva. Entonces, ¿qué me faltaría? Porque el logaritmo solo está definido para los reales positivos y llega a todos los reales. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer para que sea par? Bueno, la reflejo. ¿Cómo la reflejo?
Ah, sabes que ya sé cómo resolverlo aquí. Es lo mismo, es el mismo principio. En lugar de tangente de menos pi medios, es tangente de valor absoluto. Y aquí es la misma idea. Mira, voy a definir f como, primero, el logaritmo natural del valor absoluto de x para x distinto de 0. Y mira que esto funciona porque si tú tomas logaritmo del valor absoluto, pues x siempre va a ser, el valor absoluto siempre va a ser positivo. Entonces te va a quedar el gráfico que está aquí. Pero falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? Porque no está definido en todos los reales. Yo quiero que esté definido en todos los reales esta función. Entonces tengo que darle un valor en el punto donde no está definida. ¿Dónde no está definida el logaritmo? No está definido en 0. Entonces, bueno, escogemos el punto que quieran. Para 0, no sé, voy a poner aquí 100. Y voy a decirle, mira, en 100, cuando x es igual a 0. Entonces, el gráfico de la función es este. Y es sobreyectivo y es par. ¿Por qué es par? Porque mira, a que es igual, cuando x es distinto de 0, ¿no? A que es igual f de menos x. Bueno, f de menos x es igual a logaritmo natural del valor absoluto de menos x cuando x es distinto de 0. Pero mira que el logaritmo del valor absoluto de menos x es el mismo que el valor absoluto de x. ¿Y eso a qué es igual? Ah, bueno, pues eso es f de x. Y en el caso de x igual a 0, pues no hay que preocuparse porque menos 0 es 0 y f de 0 es igual a f de 0. No hay que hacerle nada ahí. Bacán. Entonces, esta fue la solución que se me ocurrió después de esto. Sí, si hay una función definida sobre todos los reales, que es par y que es sobreyectiva. Ejemplo, logaritmo de valor absoluto. Y para que esté definida en todos los reales, pues puedes ponerle el valor que tú quieras a x igual a 0. La función es sobreyectiva y es par. ¿Y por qué es par? F es par. Eso de cuando vale 100 es como en las otras funciones más básicas, cuando el puntito estaba cerrado, digo abierto, y en otro lugar estaba cerrado, ¿verdad? No entiendo. O sea, en otras funciones como que más sencillas, había un punto de la gráfica que estaba como que en un Ok, círculo déjame ver abierto. que quede un ejemplo por aquí. Ajá. Por ejemplo, esto. Ajá, sí, entonces cuando está en ese puntito, que es cuando no llega la función, le pongo que vale 100, como Claro, para definir en todo. exacto. Para Ah, definir en ya. todos los números reales la función, pues lo que he hecho, pues, como no está definido en 0, porque el logaritmo de 0 no está definido, ¿okay? eh, puedo poner el punto donde yo quiera, para que siempre exista la función. Ok, entiendo, gracias. Okay. Bueno, pues vamos a ver qué más tenemos por aquí. Existen funciones monótonas acotadas, pues eso es verdadero, hay que hacer un gráfico y luego del gráfico dar el nombre de la función. Porque si te dice existe, tienes que decir si existe o si no existe. O sea, si existe, pues tienes que mostrar una función que sea monótona y acotada. Para la E, solamente para terminar con ese. El 9E, voy a darles un gráfico. Acotada se refiere que es acotada tanto por arriba como por abajo. No lo hemos definido aquí, pero bueno. Y verá, que sea acotada y monótona. La función que voy a dejar se llama... La función cotangente. No, la función arco tangente. Arco tangente, o también lo llaman algunos, no me gusta esta notación para nada, pero es la inversa de la tangente, que seguramente lo usarán en física para encontrar el ángulo de vectores, ¿no? Pero bueno, Ajá, yo siempre le decía arco tangente, y ellos le dicen tangente a la -1, y yo era como que... es que esa notación está maldita, porque aparte utilizan, mira, dicen seno a la -1, seno a la -1 de x es
el número que cuando lo pones en el seno te da X. O sea, es la inversa del seno. O sea, es arcoseno. Pero también utilizan seno al cuadrado de X como seno de X por seno de X. Y me parece la cosa más tonta del mundo hacer esto y esto, cuando esto debería significar, entonces no debería ser igual esto a 1 sobre seno. Entonces, no sé, es la notación más horrorosa que existe en la matemática. Pero bueno, así es la vida. Profe, si yo la función radical de x, profe, Sí, si la función de radical de x, ¿se puede volver una función impar porque yo quiero volverla impar o no? ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, creo que la función de radical de x se parece un poco a eso. De O la sea, que raíz si la cuadrada volviera de impar, X. ajá, eso. Si la volviera impar, también cumpliría, ¿o no? O sea, que sea acotada, raíz de X no es acotada. No es acotada, o sea, No es sigue subiendo. acotada porque va de 0 hasta dónde va. O sea, es que solamente viste ese grafiquito, hasta ahí. Hasta ahí. O sea, no es lo mismo. De hecho, vamos a hacer. Mira, ¿qué pasa si tú pones raíz cuadrada? Mira, raíz cuadrada de X nunca se va a parar de subir. Y podemos demostrar que cuando se va a infinito X, la función también se va a infinito. Eso lo haremos otro día. Pero, por ejemplo, arco tangente. Mira que esta función va a parar de subir en algún momento. ¿Y sabes cuándo va a parar de subir? En y igual a pi cuartos o pi medios. Como fracción pi medios. Y en menos pi medios también. La función arco tangente o tangente a la menos 1 está acotada entre menos pi y pi. Y básicamente, ¿por qué? Porque recuerden que la función tangente de X se ve así. Entonces, si yo me retengo solamente en un intervalo, por ejemplo, de 0 a pi, no, de menos pi medios, menos pi medios, menor que X, menor que pi medios. Espero que esto funcione. Sí, mira que la función tangente la defino, si la redefino sobre menos pi medios a pi medios, entonces la inversa de esa función pues tiene que comportarse, no sé si vieron eso en clase. Cuando ves la inversa, tiene que reflejarse a través de y igual a x, y cuando reflejas la función pues te da esto, y por eso está acotada entre menos pi medios y pi medios, la función tangente. En cambio, la función raíz de x nunca va a estar acotada, y bueno, la puedes definir para que sea par, la puedes mandar para el otro lado, o impar también. ¿No? ¿Qué es lo que queríamos? Una función monótona y acotada. Bueno, no. Porque si defines ahora menos... Bueno, básicamente porque no es acotada. Solamente porque no es acotada, pues no vas a tener eso. Y ya. Ya, profe, ya entendí. Acá. Gracias. Y ajá. Entonces, no es acotada. Esta función es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Pero, no, y está acotado.
¿Por qué? Porque el rango de la función es igual de menos pi medios a pi medios. ¿Por qué? Porque es la inversa de la tangente sobre el intervalo de menos pi medios a pi medios. Por eso es que el rango es este. Porque, bueno, la inversa. Ya. Ok. Ok. Vamos a ver. Me preguntan si estoy grabando. A ver, ¿qué quiero hacer ahora? No me gustan mucho estos ejercicios. O sea, parecen bonitos, pero no me agradan del todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a inventarme un problema y lo vamos a revisar eso de ahí. Digamos, si F compuesta con G es inyectiva, si F compuesta con G es inyectiva y qué, y digamos G es sobreyectiva, entonces F es inyectiva. Entonces, determinar el valor de verdad. Lo determine si es verdadero o falso. ¿Y puedo definir los conjuntos que yo quiera o es de los reales a los reales? En realidad puede ser en los conjuntos que tú quieras, pero en particular, pues, estudiemos en los reales a los reales, ¿no? Esto funciona en el conjunto que a ti te dé la gana. Ajá. Así que bueno, vamos a especificar, ¿no? F va de los reales a los reales, G va de los reales a los reales. Ajá. Entonces, si F compuesta con G es inyectiva y G es sobreyectiva, entonces F es inyectiva. ¿Verdadero o falso? Si es falso, pues hay que dar un contraejemplo y si no, pues hay que ver que es inyectiva. Entonces, yo les hago spoiler, esto es verdadero, entonces vamos a probar que es verdadero. ¿Qué significa que es verdadero? Significa que, mira, si tú sabes que la composición es inyectiva y que esta función que es sobreyectiva, entonces F tiene que ser inyectiva. Entonces F tiene que ser inyectiva. Quiere decir que, dadas estas hipótesis del razonamiento, dadas estas hipótesis, tengo que llegar a concluir que F es inyectiva. ¿Está claro eso? O sea que si yo supongo lo que está de amarillo, tengo que llegar a lo que está de cian, aqua dice aquí, bueno, de celestito. Entonces, el primer paso sería poner que G sobreyectiva en términos. ¿El qué? O sea, como es la composición de G en F, creo que comienza en G, ¿verdad?
Digo, de f en g, comienza en g. Ujú. El primer paso en realidad es mantener la calma. Ok, ya después de calmarnos y respirar un poquito, vamos a ver. Ya. Entonces, queremos ver qué es inyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Queremos ver que F es inyectiva. Entonces, debemos probar. Esto normalmente no se escribe, pero o sea, podrías escribirlo para guiarte, ¿no? Debemos probar que para todo x1, x2, aquí voy a usar el contrarrecíproco, que si f de x1, perdón, déjame escribir esto bien. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Eso es lo que debemos probar. Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, bueno, pues si tengo que probar eso, lo primero que hago es, sean x1, x2 cualesquiera, y supongamos que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, debemos probar esto. Entonces, la solución empieza, bueno, sean x1, x2, números reales cualesquiera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, parto de aquí, de que la imagen sea igual. Si yo supongo que la imagen es igual, tengo que decir algunos pasos, después de algunos pasos, no baja esto. Uy. Tengo que justificar algunos pasos, justificar después de unos pasos y llegar a entonces que x1 es igual a x2. ¿Está claro? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Ah, aquí es donde vienen las hipótesis para poder dar estos pasos. Allá, pues. ¿Qué puedo decir? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que F compuesta con G es inyectiva. Ok, pero aquí no aparece G todavía. Entonces no me sirve todavía esa hipótesis. Ah, pero ¿qué podemos decir? Es sobreyectiva, ¿no? ¿Qué significa que sea sobreyectiva? Que el rango es todos los reales. Ok, bacán. Pero ¿qué más? O sea, significa que para cualquier número real existe, o sea, la definición de sobreyectiva, o otra manera de decir, que para todo y existe un x tal que y es igual a g de x. Esa es la sobreyectividad de g. Entonces voy a usar esta condición para lo siguiente, mira. F de g de, digámosle, alguna letra, no sé, T1 es igual a F de G de T2. ¿Y esto por qué? ¿Por qué digo esto? Porque quiero probar que la composición es inyectiva. Ajá, pero ¿de dónde salen esos números? Donde T1 es igual a G de X1. No, perdón, no, al revés. Donde X1 es igual a G de T1 y X2 es igual a G de T2. ¿Por qué? Por la sobreyectividad. Por la sobreyectividad de G. Me perdí, profe. Mucha lógica. A ver, otra vez. Sabemos que G es sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, si G es sobreyectiva, mira que X1 es un número real. Entonces, tiene que existir un número que al evaluar G en ese número, yo lo llamé T, me dé X1. ¿Ok? X1 es igual a G de T1. ¿Por qué? Porque G es sobreyectiva. Y así, X2 es G de T2 porque G es sobreyectivo.
O sea, puedo encontrar esos números porque G es sobreyectiva. ¿Ok? ¿O no todavía? Sí, sí, creo que ya. Porque ese es el único paso difícil. ¿Por qué es el único paso difícil? Pues miren que ahora, ¿qué puedo decir? Esto es lo mismo que decir F compuesta con G evaluado en T1 es igual a F compuesto con G evaluado en T2. Y esto no es más que por la definición. Uy, no. Estoy mal. Por la definición. No, no estoy mal todavía. Por la definición de composición. ¿Sí o no? Entonces, déjenme borrar esto que todavía no llegamos allá. Por la definición de composición, F de G de T1 es F compuesta con G evaluado en T1. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Y ahora, ¿qué voy a usar? T1 es igual a T2. ¿Por qué? Porque la composición es inyectiva. Y tengo que T1 es igual a T2. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que X1 sea igual a X2. Pues mira, puedo aplicar a ambos lados G porque son iguales. Puedo aplicar G de T1 es igual a G de T2. Porque es una función, ¿no? Si tengo el mismo punto, me tiene que dar la misma imagen. Pero ¿quién es G de T1? G de T1 no es X1. Y G de T2 no es X2. X1 es esto. Y X2 es G de T2. ¿Y esto qué significa? Que tomamos dos puntos reales cualquiera. Veamos f de x1 igual a f de x2 y llegamos a que x1 es igual a x2. ¿Y esto qué significa? Que cumple las dos condiciones. Ajá. La condición. Por lo tanto, f es inyectiva. Se acabó. Haz una pregunta. Bueno, pues. Y bueno, aquí hay algunas ideas, pero me parece que todas estas son falsas. Bueno, parece que son falsas. Porque me dice aquí F más G es inyectiva, entonces una de ellas tiene que ser inyectiva, al menos una de ellas es inyectiva. Me parece falso, porque mira, tomemos una función que no sea inyectiva, como x al cuadrado, y voy a ponerle una función que sí sea inyectiva. X menos x al cuadrado, f de x igual a eso, y g de x que sea igual a x más x al cuadrado. Mira qué es lo que pasa, ninguna de las dos es inyectiva, porque valen 0 en 0 y vale 0 en otro punto también, pero la suma de las dos igual a 2x y esa función sí es inyectiva. Voy a escribirlo esto acá mejor. Si la suma de dos funciones es inyectiva, entonces
F es inyectiva o G es inyectiva. Y aquí, claro, uno podría intentar, ya, bueno, pues hagamos el argumento, veamos cómo camina la prueba, pero vemos que la prueba no sirve. O si nos ilumina la musa, pues mira, vamos a definir f de x igual a x, f de x igual a menos x al cuadrado y g de x igual a x más x al cuadrado. Observe que, ¿qué voy a dar? Bueno, voy a decir, contraejemplo. Normalmente después de hacer todo el borrador es que uno empieza a escribir bien, pero bueno, contraejemplo. Sean f igual a eso, g igual a eso. Observe que la suma de las dos es igual a 2x. Y esa función, si ustedes no me creen que es inyectiva, pues vamos a probar lo que es inyectiva. GeoGebra. No, el dibujo no es suficiente esta vez. Es inyectiva. En efecto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo demuestro que es inyectiva? Esto es más sencillo que el anterior, así que si pudimos entender el anterior, pues este debería ser más fácil. ¿Qué significa? Bueno, digamos que f más g de x1 es igual a f más g que se va para allá. A f más g de x2. ¿Ok? Supongamos eso. ¿Y esto qué significa? Significa que 2x1 es igual a 2x2. Y podemos dividir ambos lados para 2, porque 2 es distinto de 0, y llegamos aquí que x1 igual a x2. Ok, sí, es inyectiva. Bacán. Pero F no es inyectiva. Ni G es inyectiva. ¿Por qué? ¿Por qué no lo son? Recuerden que decir que es inyectiva, si digo que es inyectiva, tengo que demostrar esto de aquí. Tengo que demostrar esto de aquí. Si yo digo no es inyectiva, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si digo que no es inyectiva? ¿Qué dije acá? ¿Qué fue lo que dije? Que no es inyectiva, tengo que dar un par de puntos X, un par de X, X1, X2, distintos que tengan la misma imagen. Eso significa que no es inyectiva, significa que no cumple esta condición. Eso significa que no es inyectiva. Entonces, bueno, pues tengo que dar un punto para F. Y bueno, pues mira, el más sencillo de todos es, bueno, mira que F, mira que F es igual a X menos X al cuadrado y G de X es igual a X más X al cuadrado. Claro, vas a decir, no, son cuadráticas, son parábolas, obviamente no son inyectivas, pero tienes que decir por qué. ¿Por qué no son inyectivas? Mira que F es F, lo puedes ver como f de x igual a x por 1 menos x, y g lo puedes ver como x por 1 más x. ¿Qué significa eso? Mira que f de 1 es igual a 0 y f de 0 es igual a 0. ¿Acá qué va a pasar? G de 1 es igual a 0, perdón, g de menos 1 es igual a 0 y g de 0 es igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que hay dos puntos distintos, pero sus funciones son iguales. Que la imagen de los puntos distintos, o sea, evaluar la función, esos puntos distintos tienen la misma imagen. Así es. Y entonces, Por tanto, F no no es son inyectiva. inyectivas. Exacto, F no es inyectiva. ¿Por qué? Porque F de 1 es igual a F de 0
y 1 es distinto de 0. O sí son iguales. Además, G de menos 1 es igual a G de 0. Además, G de menos 1 es igual a G de 0, pero menos 1 es distinto de 0 también. Perdón, es igual a 0. La imagen es igual y son igual. No, sí, son. ¿Qué estoy diciendo? Me confundí. Entonces, sí, son puntos distintos que tienen la misma imagen. Entonces, no son inyectivas. Entonces, que la suma sea inyectiva no me garantiza que al menos una de ellas sea inyectiva. ¿Y eso qué es? Eso contradice esta proposición. ¿Qué es lo que dice? Si F más G es inyectiva, entonces F es inyectiva o G es inyectiva. ¿Y qué he probado? Bueno, no he probado. He encontrado un ejemplo donde la suma es inyectiva. Esto es verdadero. Pero ni esto es cierto ni esto es cierto. Es decir, he encontrado algo de la forma verdadero, entonces falso. Eso ya saben que es falso, ¿no? Es decir, he dicho que estoy en Guayaquil y no estoy en Ecuador. Eso es una contradicción. ¿Alguna pregunta? Profe, lo que estaba por arriba eran leyes de conjuntos, ¿verdad? ¿Cuál? Cuando negaba el cuantificador universal y se convertía en existencial y todo eso. Claro, o sea, eso lo vimos En conjunto. exhaustivamente. Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro podemos tener? F inyectiva, G sobreyectiva, entonces F más G es biyectiva. Aquí hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, uno diría, mira, si F es inyectiva y G sobreyectiva, entonces la suma es biyectiva. Encontrar un ejemplo donde pase eso no significa que sea verdadero. No, esto no quería que... O sea, yo aquí doy un ejemplo para decir que esa proposición es falsa. Así que tengan mucho cuidado cuando vayan al examen y le pongan algo así. Porque mira, vas a decir, si F es inyectiva y G es sobreyectiva, entonces F más G es sobreyectiva. Si F es inyectiva y G sobreyectiva, entonces F más G es biyectiva. Entonces, encontrar un ejemplo de un par de funciones que cumpla eso, no estás demostrando la proposición, estás dando un ejemplo donde se cumple. Entonces, realmente, si yo quisiera ser más formal, pues esto debería escribirlo como, mira, para todo F inyectivo y para toda función G sobre, se tiene que F más G es biyectiva. Es biyectiva. Pero, si tú das un par de funciones inyectivas, sobreyectivas, donde la suma es biyectiva, ¿qué probaste? Tú no probaste para todo. Tú probaste que existe un F y que existe un G tal que la suma es biyectiva. O sea, tú no probaste que se cumple para todo. Tú probaste que hay un ejemplo donde sí se cumple. ¿Está claro la diferencia? Es como cuando te dicen,
cuando alguien me dice, bueno, todos los hombres mienten, y tú vas, encuentras un hombre que es un borracho, mentiroso, mujeriego, y te das cuenta, ah, mira, todos los hombres mienten, ahí hay un ejemplo. Eso no prueba, eso es un caso particular. De hecho, eso también en la ciencia pasa bastante cuando alguien debate acerca, bueno, cuando alguien que no sabe va a tratar de debatirle algo a alguien de ciencia y le dice, mira, no, es que, ¿qué le dice? Ah, no, mira, no sé, en mi experiencia yo tomé, digamos que, agua con bicarbonato y me curé del COVID. Eso es un placebo. Y que te hayas tomado bicarbonato y te curaste del COVID no significa que cualquier persona que vaya a tomar agua con bicarbonato se va a curar de COVID. O sea, tú encontraste un ejemplo particular, no estás diciendo que eso se cumple para todos. Y de hecho es algo peligroso, no sé, hubo una secta de extraños que decían, mira, me voy a tomar gotas de dióxido de cloro. Dios mío, la gente hace lo que sea con tal de seguirle la contraria a la gente que hace el bien en el mundo. Pero bueno, entonces hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado con esas cosas. ¿No? O sea, la lógica no solamente es en matemáticas, la lógica es en la vida. Es más bueno, está claro que tú encuentres un par de funciones, que esto sea verdad, no significa que se va a cumplir siempre. ¿Ok? ¿Qué cosa te recomiendo? Uy, Dios, pobrecito. No, o sea, es que, bueno, eso ya es algo más filosófico acerca de por qué la gente, de hecho, hasta doctores estaban recomendando esto de Ivermectin o no sé qué cosa. O sea, para probar un estudio, China, algo así. Incluso escuché casos más graves en Estados Unidos donde la gente usaba desparasitantes para caballos o desparasitantes para, o sea, que es básicamente Ivermectin, pero a otro nivel. Entonces, o sea, ¿por qué se dicen esas cosas? O sea, hay que revisar el estudio científico, al revisar el nivel de confianza, a ver si el estudio que hicieron fue confiable. Que bueno, creo que lo dije esto hace unos días en alguna clase, ¿no? Que me preguntaron, ¿para qué sirven las matemáticas? Yo digo, para que no te engañen. Primero es esto de la lógica, para que no te engañen. Lo segundo es que necesitas saber estadística en la vida. Porque si tú no sabes estadística, te van a mentir siempre. Y eso es lo que pasa con los estudios, ¿no? Haces un estudio que parece bonito y parece cierto, pero tienes que hacer varias pruebas, tienes que tener una muestra significativa, tienes que tener un margen de error, un margen de confianza, el nivel de significancia, el nivel ¿de qué? No me acuerdo, ya me olvidé de esas cosas estadísticas, no me van a engañar a mí también. Pero bueno, entonces, cuando un estudio cumple todas esas cosas, el contraste de hipótesis, la prueba doble ciego, entonces tú vas a decir, ok, les puedo creer a estas personas lo que han sacado. Diferente es cuando simplemente te dicen, ok, anda, tómate dióxido de cloro, anda, échate, rocíate de alcohol todo el cuerpo, anda, ponte tal cosa. O sea, no, o sea, lo haces porque alguien te dijo, pero no ha hecho un estudio riguroso. Y si sometes a un estudio riguroso, pues te vas a dar cuenta que o es falso o es un placebo. Pero bueno, ya para no irnos más lejos, más políticos, en fin. Entonces, lo que deberíamos hacer, o sea, si encuentras un ejemplo, no significa que esto es cierto. Y bueno, pues podemos dar un ejemplo. Sí, podemos dar un ejemplo. Ok, creo que sí. O sea, digamos, f de x igual a x más 1 y g de x igual a x. Mira, yo sé que son funciones sencillas y de hecho no solo f es inyectiva, f es inyectiva. Esto ya no lo vamos a probar porque se escapa del... Porque es falsa la proposición. ¿Ok? Pero que sea falso tampoco significa que no existen funciones que sí cumplan. Esto es sobreyectiva. O sea, en particular son biyectivas, pero mira que la suma
la suma es igual a 2x más 1, es sobreyectiva. Entonces uno podría decir, ah, no, pues debería ser cierto para todo. No es cierto para todo. Vamos a ver si construimos un ejemplo. Ah, un ejemplo. Ejemplo que sí cumple. Un ejemplo que no cumple, o contraejemplo, que esa es la palabra, contraejemplo. 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 F de x igual, pongámosle x al cubo. ¿Ok? Para no poner x. Iba a poner x, pero x al cubo también. Esta función es inyectiva. Les dejo de ejercicio probar que x al cubo es inyectiva. No es difícil, mira, supones que x1 es igual a x2 al cubo y aplicas raíz cúbica y es que x1 es igual a x2. Ah, bacán. O si eres chévere, pues puedes decir, ah, mira, factorizo igual a 0 y me queda x menos 1, x menos 2 por x al cuadrado más x1, x2 más x2 al cuadrado es igual a 0. Vas a ver que esto nunca es 0 en los reales. Eso nunca es 0 en los reales. Entonces no queda otra que x1 sea igual a x2. Pero bueno. Y ahora una función sobreyectiva. Ahora sí va a poner x al cuadrado. Esta función, no, perdón, no es sobreyectiva. Ok, una función que sí sea sobreyectiva. Vámosle menos x es sobreyectiva. Sobreyectiva. Ajá. Y ahora, ¿qué pasa con f más g? Al cubo menos x. F más g de x. Ok. Pero es biyectiva. No. Mira que es sobreyectiva, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque esto lo puedo ver como x por x al cuadrado menos 1. Ah, mira que... ok, déjenme escribir ahora sí. Sean f y g es tal cosa, tenemos que la suma es esto. Entonces, observe que f más g en 0 es igual a 0. Y f más g en 1 es igual a 0. Es decir, esto es f más g en 0 es igual a f más g en 1 y de paso en menos 1 también es igual. Pero 1 es distinto de 0. Por lo que f no es inyectiva. Y si no es inyectiva, en particular que no es biyectiva. Ah, mira, encontramos un ejemplo que sí funciona, que sí funcionaba. Encontramos un ejemplo que sí funcionaba. Y de hecho para el anterior también podemos encontrar un ejemplo que sí cumplía. Pero ahora vemos esto de aquí. Vimos un ejemplo que sí cumplía, pero ahora hemos encontrado un ejemplo donde no se cumple. ¿Y qué es lo que dice la proposición? Que si F es inyectiva y que es inyectiva, si estás aquí, entonces estás acá. Pero que hemos visto que no necesariamente se cumple siempre ese condicional. Entonces la proposición es falsa. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Entonces, profe, lo ideal sería ya saberse como que algunas funciones que cumplen, que sean inyectivas, sobreyectivas, para en los contraejemplos solo comprobar, ¿verdad? Claro, o sea, sería lo ideal. O también saber qué propiedades sí se cumplen y cómo demostrarlas. De hecho, podría mandarles un documento con algunas propiedades. Me faltaría ponerles Ya, la pues, profe. demostración, pero, o sea, por ejemplo, como esta de aquí, la que hicimos, que la composición es inyectiva y que G es sobreyectiva, entonces F es inyectiva. Eso es un ejercicio típico en algún libro de teoría de conjuntos. Es un ejercicio típico. Eh, Hablando de eso, profe, ¿de dónde sacó? O sea, es que aquí hay una tabla en el libro de Morgan, pero solamente te la explican como que una versión. ¿Qué dice? Cuando... Le voy a enviar una foto ya. Ya, ok. Es que no está cuando hay implicación, no sé cómo negar la implicación de conjunto. ¿De qué? O sea, si tú tienes P, entonces Q, ¿cómo se niega eso? O sea, yo sé que sería negación de P, disyunción de Q, pero es lo mismo en conjuntos, o cambia. ¿A qué te refieres con negación en conjuntos? O sea, si yo le aplico, como el ejemplo anterior, usted tenía creo que para todo X se Ah, cumple. claro, sí. O sea, yo decía para todo X1, para todo X2. Ajá. Si la imagen es igual, Entonces sucedía lo otro. entonces X1 es igual a X2. Yo creo que Claro, usted puso conjunción cuando la negó, creo. negación de eso pues sería, eh, en general, si tú tienes la negación de P de X, donde P es un predicado, ¿no? Eso sí está, que sería existencial. Lo de otro no está. Esto, es que en realidad es algo así. Mira, si tú te concentras solamente en esto, ¿verdad? De hecho, había unos ejercicios de predicados donde o sea, tenías dos variables. Esto, si te das cuenta, esto de aquí es un predicado de dos variables, X1 y X2. Pero al pegarle tú el cuantificador para todo X2, X2 ya no es variable. Ahora, ¿quién es la variable que queda aquí? La variable que queda aquí es X1. O sea, esto ahora es un predicado, o sea, esto que era un predicado, digamos, de P, de X1, X2, ahora se convirtió en un predicado de X1. Llamémoslo Q. Q de X1. ¿Ok? Entonces, ahora todo esto es un predicado de X1. Ah, ya, entonces si le pego al lado el cuantificador para todo X1, Q de X1 se convierte en un nuevo predicado y eso significa poner aquí para todo X1, para todo X2, esta expresión. Eso significa, ok, entonces si yo voy a negar todo esto, pues esto se convierte en, existe un X1 tal que no es cierto Q de X1. Ah, pero ¿quién es Q de X1? Ah, ya, existe un X1 tal que no es cierto que para todo X2 se cumple esa condición, ¿no? La condición P de X1, X2. Ah, ok. Ah, pero ¿qué significa esto? Esto significa que no es cierto, pero que existe un X1 tal que, negando esto, tengo que existe un X2 tal que no es cierto P de X1, X2. Ah, ya. Y ahora, ¿cómo niego P? Bueno, como es un condicional, pues me queda, afirmo el antecedente y niego el consecuente. ¿Cómo? ¿No era negación de P, disyunción de Q? A ver, esto, Sí, 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 es cierto, cierto, cierto. Ajá, sí, es que que si niegas lo puse eso, bien pues ahí. te queda P y no Q. Es que este es muy Es crack. decir, tiene sentido. O sea, si estás en Guayaquil, entonces estás en Ecuador. ¿Cuál es la negación de eso? Ah, bueno, pues es absurdo que esté en Guayaquil y no estar en Ecuador. Entonces la negación es esa. El antecedente y no el consecuente. O sea que así me metan cuatro variables y puedo hacer siempre eso. O sea, dejar una, pegar las otras tres y después, Claro. ¿verdad? O sea, eso es lo que se hace en la práctica. No, por ejemplo, cuando tienes para todo X, para todo epsilon mayor que cero, para todo delta mayor que cero, existe, no, existe existe un delta mayor que cero, tal que para todo x, si x es menor que x menos x0, menor que, no, otra vez puse lo que no quería poner. Entonces,
f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Entonces, si yo te digo niega esto, pues no tienes que hacerlo paso por paso, como dice aquí, porque ya sabes que al negar paso por paso, pues se van a cambiar cada cuantificador, ¿verdad? Entonces realmente lo que te va a quedar, si tú niegas esto, pues te va a quedar, existe un x, existe un epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0, existe un x, aquí déjame corregir esto, si son X tal que no se cumple esa implicación. ¿Y qué significa que no se cumpla? Que el antecedente es cierto y el consecuente es falso. ¿Cuál es la negación de eso? Bueno, pues la negación de eso es que si es menor, la negación es que sea mayor o igual. Y nos podrías ponerle aquí corchetes para que se entienda que todo esto. Pero bueno. Sí, ¿alguna otra inquietud, alguna pregunta? No, ya entendí, profe. Gracias. Bacán. Entonces, así que siempre tengan cuidado. Bueno, pues este de aquí, f y g son impares, entonces el producto es par. Con eso terminamos esto y avanzamos a otra cosa. Si f y g son impares, entonces f por g es par. Y eso como que contradice lo que uno diría, ¿no? Bueno, si tú tienes dos números impares, el producto sigue siendo par. Es que luego hablamos de eso. Ok, si f y g son impares, entonces el producto es par. ¿Qué significa que el producto es par? Bueno, ¿o qué significa esto? Entonces podríamos ponernos a buscar ejemplos, mira, si f es par, qué pasa con el producto, pero vamos a perder tiempo porque esta es una de las propiedades que deberíamos saber. Ya ahora o mañana me pongo a hacer una lista de todo eso con las demostraciones para que lo tengan a la mano. Ok. ¿Qué significa que el producto es par? O sea, queremos probar que f por g es igual a f por g de menos x. O mejor aún, pongámosle primero menos para ir trabajando con el menos de aquí y llegar al otro lado. ¿Y cuáles son las hipótesis? Sabemos que f es impar y que g es impar. Ya, mira. Note que f por g de menos x, aquí es igual, es un producto. ¿A qué es igual eso? Aquí es igual el producto evaluado en un menos x. Bueno, si tienes la maquinita f, la maquinita g, que es igual a f por g. Ya. Pones el número en f, pones el número en g y lo multiplicas lo que te da. Es decir, esto es f por menos x por g de menos x. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira. Esto es por definición del producto. Por definición del producto de funciones. Observen que ahora esto, aquí es igual f de menos x. Como f es impar, me queda menos f de x. Y como g también es impar, me queda menos g de x. ¿Por qué? Porque son impares.
Y ahora, tengo menos por Multiplicar. menos, me da más f de x por g de x. Y esto es igual a f por g evaluado en x. ¿Y a qué llegué? Aquí llega que f de menos x igual a f por g de x. Por lo tanto, f por g es par. Esto fue demostración directa, ¿cierto? Sí. Entonces, esta es la verdadera utilidad de las definiciones para comprobar esto, o sea, hacer estas cosas. ¿A qué te refieres Es con la porque utilidad? o sea, es que esto me recuerda como lo que se hacía en lógica, que con las definiciones podías como que llegar al otro lado. Ajá. Y se está haciendo como que lo mismo, con las definiciones puedo llegar. Básicamente eso, sí, es que la lógica, todo lo que se hace en lógica, la construcción de la lógica, es para poder hacer esto. Y muchas cosas más que van a ver más adelante. Pero realmente uno que empieza y le dicen lógica, mira, P entonces Q, R, S, conjunción, disyunción, no tiene sentido. O sea, esto sí tiene sentido. Digamos que esto sí tiene sentido. Si F y G son impares, entonces la composición es impar. Ok, dije que con eso íbamos a terminar, pero mentí. Perdón. Porque quiero que vean esto. Que en realidad la composición es como el producto de las funciones. Porque tú sabes que el producto en los enteros de pares es par. O si tú tienes un par y lo multiplicas por impar, eso te da par. Impar por par es par. Y cuando multiplicas impares, te da impar. Entonces, realmente el producto que respeta eso de par e impar, las paridades, es la composición. Vamos a ver la demostración directa, pues, si queremos ser más chéveres, pues digan, sean F y G impares. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver que F compuesta con G de menos X es igual a menos F compuesta con G de X. Pues, vamos a la definición. Esto es F, hablado en G de menos X, por definición. Entonces, mira que aquí tengo G de menos X. Bueno, pues esto es F de menos G de X. Por ser G impar. Y ahora yo tengo F de menos algo, F de menos 5, F de menos 7, F de menos Pepe, F de menos lo que sea. Eso es menos F de S lo que sea. ¿Por qué? Por ser G, F impar también. ¿Y esto qué significa? Esto es menos F compuesta con G evaluado en X. Esto es por definición. Entonces he sacado el menos afuera, sacado el menos afuera, es decir, F compuesta con G es impar. Y se puede ver fácilmente, bueno, fácilmente que si F es par y G es cualquier cosa, ¿me atrevería a decir cualquier cosa? No, si G tiene que ser par o impar, alguna de las dos, no puede ser. Sí. A ver, vamos a pensarlo. No, sí tiene que ser uno de los dos porque tiene que aparecer el menos. F es impar. Entonces, la composición es par. Y bueno, si F es par y G es par también.
La composición también es par. De hecho, aquí podemos prescindir. Ok, ¿cuándo puedo prescindir de esto? Si F es par, si G es par, creo que solamente con decir si G es par, entonces eso también es par, porque el menos solamente afecta a la G. Bacán. Y si... ¿Y si F es par? No, bueno, ahí basta. Bueno. Y la demostración es así también bonito, es así, mira, bueno, pues F con G menos X, ves el menos, ves el más, y ya. No es difícil. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos por acá. Esto de encontrar las reglas de correspondencia, pues es sumar, ver dónde es, dónde no es. Parece que podemos revisar aquí que sea algo interesante. Ese parece que es interesante. Eh, ¿Qué podemos ver por acá? Creo que, bueno, ayer hablamos suficiente de las cuadráticas, creo, porque hablamos de las raíces y todo. Y ya hemos hablado antes de eso. Ok, hablemos esto de bosquejación para terminar. Porque sí, es algo importante manejarlo, entenderlo. ¿Ok? Vamos a guiarnos con este ejemplo de aquí. Entonces vamos a poner aquí una página, digámosle técnicas. Entonces, yo voy a empezar con algunas ideas. Mira, ¿qué pasa si tú tienes la recta x menos 3? Y igual a x menos 3. Bueno, allá, cuando x vale 0, y vale menos 3, entonces estoy aquí. Y como la pendiente es 1, pues sube así. Bueno, aquí. Se corta ahí y perfecto, bonito. Ya, pero ¿qué pasaría si yo tengo ahora, ok, pongamos mejor 2x, sí, 2x, entonces la pendiente, avanzo 1, subo 2, avanzo 1, subo 2, se va a cortar en 3 medios, entonces la pendiente, la inclinación va así por acá, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, ya no me interesa esta ecuación, yo quiero ahora y igual a 2, y en lugar de x le pongo x más 1. ¿Qué hace eso? Y no me respondan lo que dice el libro. Traten de pensarlo. ¿Qué estoy haciendo? O si saben lo que dice el libro, pero ¿por qué? ¿Por qué ese es el resultado? Entonces, mira, si yo cuando grafico, ¿qué es lo que hago? Yo doy unos puntos y hago el gráfico. Ok, entonces, bueno, pues yo sé que el punto que tenía que me ayudó a graficar fue menos 3. Eso es lo que dice. Entonces, mira, ¿qué punto es ese? ¿Por qué me interesaba? Porque si hacía 0, si hacía 0x, me daba ese punto. Ok, pero si yo hago acá 0x, ya no me da ese punto. Ya no me da ese punto.
¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo se hace 0? O sea, ¿cuándo me da menos 3? Ah, mira, me da menos 3 cuando yo en lugar de poner x igual a 0, me da, cuando pongo ¿qué? Menos Menos 1. uno. Cuando pongo menos 1 aquí, me da el valor que estaba acá. ¿Qué es lo que hice? Hice una traslación del Estamos punto que moviendo estaba el origen de aquí, la función. lo moví por acá. Entonces, ese es el punto que estaba acá. Si yo llamo este punto P, digamos que este punto lo llamo P'. Ah, y aquí va a ser exactamente igual, mira. 1, 1, 2. Todos los puntos, si yo llamo este punto A, que antes estaba aquí, ahora es A'. Este punto era, no sé, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Este punto era el 2,1. Que bueno, A era el punto 2,1. No este de aquí abajo. Pero ahora como lo roté, ahora es el punto 1,1. Ahora es el punto 1,1. Entonces, así, todos los puntos que están acá, hacerle este x más 1, lo que hizo fue rotarlo, o sea, trasladarlo una unidad hacia la derecha. Ahí mira, y si tú tienes, en lugar de hacerle eso, le haces menos 2, ¿qué es lo que va a hacerle? Ah, bueno, pues a y, a todo esto que era el y anterior, pongámosle y, esto digámosle que es y, ay, ¿cómo le puedo decir? Voy a ponerle u. Voy a poner u. Ahora, si yo digo u es igual a esto, ¿qué es lo que dice? Ah, pues he movido y menos 2, es decir, y menos 2 unidades. Entonces, si el punto estaba aquí, lo bajo 2 y el gráfico va a ser lo mismo. Entonces, el punto que estaba aquí arriba, lo trasladé 2 unidades hacia abajo. Estaba por aquí, lo mandé para acá. Estaba por aquí, lo mandé por acá. Estaba por aquí, lo mandé para acá. O sea, la recta, si yo dibujo el fantasma de y, el fantasma de y es este. Entonces, la nueva recta lo bajó 2 unidades. Y si le sumo, se le suma en lugar 2, ah, lo voy a subir. Entonces, realmente lo que hace, si yo tengo y igual f de x, entonces, lo que se hace o lo que pasa es que, mira, si yo llamo ahora y igual a f de x menos h, ¿ok? Ese es el movimiento horizontal y, y le pongo aquí más k, pero en realidad lo que pasa es y menos k es igual a f de x menos h. Entonces, este k lo que te dice es las unidades que lo desplazan. Ah, si k es positivo, pues se mueve hacia arriba, si k es negativo, lo mueves hacia abajo. Si h es positivo, a la derecha, si h es negativo, hacia la izquierda. Y por eso es la regla, ah, mira, si no es más 1, pues lo mueves hacia la izquierda. Pero si es positivo, ¿por qué lo muevo a la izquierda? Porque es x menos 1. Por eso lo mueves a la izquierda. Y de hecho, esto tiene la forma de la ecuación cuadrática x menos h al cuadrado más k. X menos h al cuadrado más k. ¿Qué estoy diciendo? Ah, mira, si la gráfica de ax al cuadrado es esta, ¿qué pasa si yo le hago a x menos h al cuadrado? Lo desplazo para hacer el gráfico, ¿hacia dónde? H, digamos que H es positivo. Ah, bueno, lo moví acá. Y o sea, así. Ah, y si le hago a x menos h al cuadrado más k, ah, bueno, pues lo que estoy haciendo es, si k es positivo, digamos, a es mayor que 0, a es mayor que 0, h es mayor que 0, k mayor que 0. En este caso particular, ah, pues mira, tenía aquí, digamos, vamos a dejar el fantasma, veo así, y si lo hago más k, ah, bueno, pues tengo que estar aquí ahora, tengo que estar aquí ahora.
por eso funciona, o le usamos HK para la canónica. Y bueno, pues hay algunas otras reglas, como por ejemplo, mira, ¿qué pasa si yo tengo y es igual a f de x? ¿Qué pasa si quiero graficar ahora el valor absoluto de f de x? Bueno, esa no es tan difícil, porque lo que haces es reflejar lo negativo arriba, ¿no? Bueno, si f de x es esto, entonces aquí se le da la vuelta, o así, digamos que esto sigue por acá y otra vez va a subir. Entonces, este es el gráfico de valor absoluto de f de x. Es decir, toda esta parte que está aquí abajo, al darle valor absoluto, la reflejo verticalmente. Y de manera similar, pues, ¿qué va a pasar si tú tenías y igual a f de x? ¿Qué pasa si tú le pones f de menos x? ¿Qué va a pasar? Bueno, recuerden que la definición de pares, no, pues x igual a f de menos x. Pero si yo estoy haciendo x menos x, lo que estoy haciendo es reflejar la función. Estoy reflejando la función, porque mira, si el gráfico era así, ¿qué pasa si gráfico menos f de x? Menos f de x está aquí. Perdón, menos x está aquí. Entonces, si evalúo f en menos x, me da f de x. O sea, esto es f de menos x, y se hace x positivo. Entonces, estoy reflejando la gráfica a través de la recta y igual a 0. Y si tú pones y igual a f de x, y le pones ahora y igual a menos f de x, ¿qué va a hacer eso? Bueno, eso lo que va a hacer es reflejar, digamos, si la curva es esta, que es igual a f de x, ¿qué va a pasar? Mira, pues si esto es x y esto es f de x, ¿a qué es igual a menos f de x? Menos f de x hasta acá. Esto es menos f de x. Esto era f de x, esto es menos f de x. ¿Y qué va a pasar? Pues el gráfico que hice, que va a ser difícil replicarlo, así, va a pasar por aquí, no. Va a pasar por aquí se hace 0, aquí va por así, y se va para arriba. ¿Por qué? Porque estoy reflejando, con el menos f de x se refleja todo. Y por eso valor absoluto refleja solo la parte negativa. Porque o es positivo o lo negativo lo sube. Eso es lo que pasa. O sea, lo refleja por tramos. O sea, le hace el cambio por tramos. Y más aún, ¿qué más? ¿Vas a decir? No, nada más. Bueno, esas son las cosas que puedes hacer. Y bueno, ya pues, puedes multiplicar en general f por algún f de a de x. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Si a es positivo, ¿qué va a pasar? Por aquí estaba x y esto es f de x. ¿Cuándo va a valer igual? ¿Cuándo va a valer lo mismo? Y cuando, no sé, digamos que es mayor que 1. Si es mayor que 1, ¿qué estoy haciendo? Estoy expandiendo. Entonces, tendría que ver, ¿cuándo va a ser igual? Va a ser igual en f de a sobre x sobre a. O sea, cuando x sobre a, es decir, va a estar por aquí. X sobre a. Y aquí va a estar f de x. Entonces, el gráfico, en este caso, va a subir más rápido. O sea, en palabras informales, va a subir más rápido. Digámoslo en álgebra mejor. Ejemplo con raíz de x, la que está aquí. Esa es raíz de x. ¿Qué pasa si hago raíz f de 5x?
Entonces mira que el gráfico parecía que iba así, ahora está más cerrado, más cerrado. O sea, está más junto en alguna forma. Y sube más rápido, o sea, parece que está subiendo más rápido, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le pongo un menos f de x? Entonces, le das la vuelta, o primero puedes hacerlo por partes, ¿no? Lo expandes y luego le das la vuelta con el menos. O puedes ver, ahora pongámosle con x medios. Entonces, cuando lo divido para 2, mira, algún ejemplo fácil. X igual a 4. Cuando x vale a 4, y vale 2. ¿Para cuándo va a valer y2? Mira que acá va a valer 2. Cuando estás en el doble. O sea, tienes que tomarte el doble de tiempo para llegar al mismo valor. Y bueno, esas son las técnicas de graficación. Entonces, pues ahora podemos venir para acá y pan comido, bosquejar la gráfica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues el primero es solamente reflejar. El primero es darle la vuelta. Eso no lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta que parece difícil. Pues en realidad no. Mira. Hay que analizar los puntos clave que podemos observar. Mira, podemos ver este punto y este punto. ¿Qué les va a pasar a esos puntos? ¿Qué les va a pasar al punto 1,1 cuando yo hago esta traslación? Cuando hacemos esa traslación, ¿qué le va a pasar? Bueno, yo sé que f en 0 vale 0, ok, pero aquí no va a estar 0, va a estar ¿cuándo? Bueno, lo roto. ¿A dónde? Menos 2. Si tengo f de x más 2, entonces es f de x menos 2. O sea, lo veo a la izquierda 2 unidades. Es el punto menos 2,0. Pero le estoy restando 1. ¿Eso qué va a hacer? Lo va a bajar. Entonces voy a poner aquí el punto menos 2,1. Menos 1, perdón. Entonces, este punto, si yo lo llamo A, este punto lo voy a llamar B, este punto lo llamo C. Entonces, este punto ahora es, digámosle, A'. Este punto de aquí es A'. Y ahora, simplemente, ya no tengo que hacer el mismo juego con los demás, porque mira, que este punto a este punto, yo puedo subir, bueno, moverme uno a la derecha y uno hacia arriba. Entonces me muevo uno a la derecha y uno hacia arriba. No, sería uno hacia arriba aquí. Entonces, este es el punto B', y el punto de acá C es 2 a la derecha de A. Entonces me muevo 1 y 2 sería aquí. No lo hice escala, perdón. Hagámoslo escala. Entonces tenemos aquí menos 2, menos 1, 0. Vamos a poner aquí el punto B', aquí está el punto A', y aquí está el punto C'. Entonces, ya que tengo estos puntos marcados en el plano, pues el gráfico solamente repito lo que está ahí, así. ¿Cómo? Bueno, si viene por aquí, baja, sube y luego va para arriba, pues mira, vamos a bajar, vamos a subir por aquí y luego nos vamos hacia arriba otra vez. Bueno, aquí hay una cosa que no analizamos, que es f evaluada en el valor absoluto. Ok, vamos a analizar eso para terminar. ¿Qué pasa si hacemos f evaluado en el valor absoluto? ¿Qué pasa si hacemos f evaluado en el valor absoluto? Recuerden lo que pasó con el logaritmo, ¿no?
Así se ve logaritmo de x. Y si yo hago el logaritmo de valor absoluto de x, ¿qué hizo? Reflejó así, ¿no? Bueno, casi. Lo reflejó. Entonces, bueno, aproximadamente lo reflejó. Entonces, lo que hace ponerle a f, si yo tengo, poner, que mejor voy a seleccionar esto, y lo voy a mover para acá. Entonces, así como logaritmo le pasó eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo hago y igual a f de valor absoluto de x? Bueno, pues, si yo veo la gráfica, si f de x es esto, ¿qué va a ser valor absoluto? Va a ser que se olvide. Mira, si aquí está menos x, al olvidarse de que valía esto, ¿qué va a copiar? O sea, digamos que x vale esto, va a copiarle esto. Y así, no sé, si por aquí está otro x y acá está x, y si x valía esto, pues ahora va a valer esto. ¿Hola? ¿Qué pasó? Se me cayó un no. Okay. Aquí estaba menos x, y bueno, no, en realidad estaba por acá. Okay. Bueno, el punto es que, mejor voy a ahorrar este para coger otro. Ok, si esta es esta distancia, entonces tiene que ser algo aquí. Allá, pues. Entonces, si estaba aquí, ahora está acá. Ahora va a valer esto. O sea, me olvido de todo lo que está a la izquierda, la parte negativa, y copio solamente esta parte de aquí. Copio. Esto así, esto fue por aquí, lo usa para arriba. O sea, copiamos eso. ¿Y qué pasa si le pongo, bueno, si le pongo f de menos valor absoluto de x? Menos valor absoluto de x. Ahora ya no va a ser lo que pasó acá. ¿Qué va a pasar? Mira, ¿cuánto va a valer si esto es f de x? ¿Cuánto va a valer x ahora? Si llamo esto x, pues mira que f de x en este caso vale f de menos x. Ah, entonces ya no va, ahora se va a olvidar del lado derecho, ahora va a copiar el lado izquierdo. Aquí está menos x, aquí está x. Aquí está f de menos x. Y por acá, otro menos x, esto va a estar por acá, y ahora le voy a copiar el valor por aquí. Entonces, el gráfico de valor absoluto de menos x es este. Entonces, f de valor absoluto de menos, perdón, f de menos valor absoluto de x. Entonces, le copia el lado derecho. Ah, interesante. Entonces, si volvemos al ejemplo de acá, pues, ¿qué hace valor absoluto? Perdón, f, aquí creo que hay un error, debería ser f de valor absoluto de x. Entonces, f de valor absoluto de x lo que va a hacer es copiar. Ok, ahorrar todo eso. Entonces, lo que va a hacer es copiar la gráfica. El primero va a copiar la gráfica de la derecha. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, si la gráfica por la derecha es así, entonces por la izquierda va a ser así también. Y la f lo que va a hacer, entonces f de menos de valor absoluto de x,
Y el literal F, el gráfico ahora voy a copiar el de la izquierda, entonces por la izquierda viene así, entonces por la derecha tiene que subir así. En realidad no así exactamente porque no va a ser suave ese cambio. Viene por aquí y como que tiene una punta, entonces voy a hacer algo así. Ok. Y bueno, pues f de 2x, 2f de x, bueno, ese no hicimos tampoco, pero eso ya es como que ustedes pueden, yo confío, que entiendan qué significa multiplicar eso, ¿no? Y es igual a f de ax, pues, bueno, si f de x era así, aquí está x, pues ¿qué va a ser 2f de x? Es de aquí, otra vez. Entonces esto vendría, si aquí está aquí, vale 0, si está aquí, vale esto, si está aquí, es esto. Entonces el gráfico se expande más o menos así, en 0 regresa y ahora sube más rápido. Sube más rápido, ¿no? Y esto es buenísimo que abran GeoGebra, se pongan a probar, miren qué pasa, etcétera. Y bueno, si no pueden ver esto, esta función de aquí, ¿cuál es? ¿Qué función es esta? Bueno, pues es una parábola, pero en valor absoluto. Entonces el valor absoluto podría ser algo como x menos, pongamos el vértice está aquí y la parábola se va para abajo. Entonces sería x menos 1 al cuadrado más 1. Yo quiero que las raíces sean 0 y 2. Cuando yo pongo 0 aquí, me da 0 al cuadrado es menos 1 y 1 me da 2. Entonces yo quiero que sea menos, me da menos aquí. Y ya está. Si yo pongo menos, si pongo 2 me da 2 al cuadrado es 2, 1. 2 menos 1 es 1, al cuadrado menos 1 y menos 1 más 1 sí. Esta gráfica, la función de aquí es esta. Valor absoluto de menos que el cuadrado más 1, o lo pueden también ver como es valor absoluto, menos 1 en valor absoluto. Entonces, sería bueno que no se queden en una función, se pongan en GeoGebra y le muevan los valores, los parámetros y se den cuenta de, bueno, qué es lo que va a pasar con el dibujo, ¿no? Y bueno, pues, nos podemos ver, si no, pues, nada, creo que ya no tengo más que decirles por hoy, a menos que tengan alguna duda, alguna inquietud. Firme. Bueno, muchachos, nos vemos, ¿cuándo nos vemos? Nos vemos el día miércoles para más matemáticas y veremos si nos podemos juntar para física. Ahí coordinamos más en el grupo. Parece que ya salió una hora. Bueno, si no, pues ya nos vemos martes. Cuídense, buenas noches. Chao, profe. Descansen. Hasta luego.